Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida Suiza. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre los idiomas en Suiza. Seguramente ya hiciste tu investigación en internet y viste que en Suiza hay 4 idiomas oficiales: el alemán, el francés, el italiano y el reto romanche. Pues bien, ahora solo necesitas saber cuál es el idioma más hablado. Y seguramente en esa investigación también descubriste que es el alemán. Sí, pero no es el alemán que figura en esos 4 idiomas oficiales. Sí, empieza a complicarse, pero yo les voy a explicar lo que es el idioma oficial y lo que es el idioma realmente más hablado en Suiza. Cuando hablamos de alemán, hay un alemán estándar al cual nos referimos en los idiomas oficiales, es el mismo hablado en Alemania o en Austria, por ejemplo. Sin embargo, en Europa existen muchos dialectos y no es lo mismo que hablar de dialectos en Latinoamérica. Quiero aclararles primero que nada que sí soy lingüista. Entonces, nada de lo que les voy a decir aquí me lo he inventado yo. Soy egresada de la Universidad de Pisa en idiomas con mención ciencias lingüísticas. Así que voy a tratar de explicarles esto lo más fácil posible y si tienen dudas me pueden dejar en los comentarios. Pues bien, el suizo alemán, que es como vamos a llamar la lengua más usada en Suiza, más usada pero no es oficial. Es prácticamente como si fuera otro idioma, es como decir español y portugués. Se parecen, no son para nada el mismo idioma. Sí, los portugueses nos pueden entender a nosotros a ellos un poco menos. Entonces, algo así. ¿Cuál es el idioma que tengo que aprender entonces? Ese suizo alemán, ese dialecto. No, no es ese dialecto el que tienes que aprender. Tienes que aprender el alemán, sí, ese oficial que realmente se usa en las clases de la universidad, en el Parlamento Nacional, pero no se usa ni siquiera en los parlamentos locales o en los parlamentos de las ciudades y de los cantones, donde sí se usa el Schweizerdeutsch, o sea, el suizo alemán, que se llama dialecto porque simplemente son razones burocráticas. Si fuera un idioma oficial, entonces tendría que los libros deberían estar traducidos a ese idioma, las comunicaciones oficiales se deberían escribir en ese idioma y realmente no existe una academia gramatical que regule todas las normas que se deben seguir cuando se habla este idioma. Entonces, por eso en Europa a ese tipo de idiomas que no están regulados oficialmente se conocen como dialectos, que no es lo mismo que en Latinoamérica, que simplemente son variantes del idioma. Y para responder a una típica pregunta que me hacen siempre, entonces, ¿por cuál idioma comenzar? Pues no estaría nada mal si pudieras estudiarlo antes de venir a hacer un intensivo total de ese alemán estándar, ese que se habla sea en Suiza, que en Alemania o en Austria. Sí, en Alemania y en Austria también hay dialectos, también hay variaciones de lenguas germánicas que son que no son realmente el mismo alemán que conocemos nosotros. Sin embargo, en esos países no son tan hablados, no tienen tanta frecuencia de uso como en Suiza. De hecho, si tú llamas por teléfono a alguien en Suiza, a un asegurador, a la administración de tu edificio, a un consultorio médico, siempre te van a hablar en suizo alemán. Si vas a un restaurante muy chic, también te hablan en suizo alemán. No es como en otros países, por ejemplo, en Italia, hablar un dialecto es visto es visto mal, es de mala educación en ciertos casos incluso. En cambio, en Suiza, ¿no? En Suiza es todo lo contrario. Si tú hablas el suizo alemán, quiere decir que estás bien integrado o que eres una persona realmente de este país. Por supuesto que si tu meta es la Suiza italiana o francesa, debes aprender italiano o francés. Sin embargo, estas regiones lingüísticas no presentan mayor dificultad, puesto que la lengua franca de ellos o el idioma que realmente usan para comunicar es el estándar. Sí puede haber algunos dialectos,
pero no van a ser la lengua que se impone en la comunicación cotidiana. Pero tú realmente lo que quieres es trabajar y quieres saber cuál es el idioma que tienes que aprender o cuáles para poder entrar al mundo laboral de este país. Pues bien, va a depender, por supuesto, de la región a la que quieras emigrar o de la región en la que ya vivas. Esa es la respuesta estándar que también has conseguido por ahí en internet. Pero ahora vamos a verla un poco más a profundidad. Lo primero que debes realmente ver es la industria a la cual tú perteneces, dónde está localizada. Porque Suiza tiene, por ejemplo, 3 capitales. La capital política, que es Berna, donde está el Parlamento Nacional y vienen tomadas las decisiones a nivel político. Luego está la capital diplomática, que es Ginebra, donde está la sede de las Naciones Unidas y otras sedes de organizaciones internacionales. Zurich es la capital financiera. En Zurich están reunidos todos los bancos y aseguradoras, o por lo menos la mayoría de los que se encuentran en Suiza. Entonces, si tu campo es seguros, bancos, seguramente te va a convenir vivir en Zurich. También Zurich es la ciudad más poblada de Suiza. Muchas personas creen que es la capital porque realmente da esa impresión. Pero bueno, también si tú crees que hablar italiano es más fácil porque ya hablas español y entonces es un idioma también latino y tiene similitudes fonéticas con el español más que el francés, entonces puedes decir, ok, me voy a la parte italiana, pero en la parte italiana solo hay aproximadamente el 6% de los suizos. Entonces es realmente una población pequeña que por supuesto no va a tener la misma oferta laboral que tienen las regiones francesas o alemana. Y respecto al reto romanche, es menos del 1% de la población que habla este idioma. Entonces ya hablamos de los idiomas oficiales, pero ahora entra en juego un idioma muy importante, no solo en Suiza, a nivel mundial, que es el inglés. Sí, tienes que hablar inglés si quieres trabajar en una compañía internacional. Si ya estás en Suiza y te diste cuenta de que llevas mucho tiempo tratando de aprender el alemán o el suizo alemán, el francés, el italiano, entonces te voy a aconsejar que aprendas el inglés si no lo has aprendido, porque en todos los cargos donde van a cerrar un ojo por el hecho de que no hablas perfectamente el idioma local, sí van a querer que tu nivel de inglés sea alto. Entonces, sí es muy importante también que le prestes mucha atención al inglés. También vale la pena mencionar es que muchas empresas internacionales mudan o fundan sus sedes en Suiza, porque de esa manera se sirven de la calidad de vida que pueden ofrecerles a sus empleados, de los servicios que este país tan organizado ofrece y por supuesto de los impuestos bajos que se pagan en este país. Así que en muchas empresas donde hay departamentos de sedes globales, los trabajadores deben hablar entre ellos en inglés, incluso si son locales. Por este motivo, el inglés también te permite conseguir un trabajo. Si tienes experiencia ya en una empresa internacional, entonces ese tal vez podría ser tu norte, conseguir trabajo en una sede internacional que esté ubicada dentro de alguna ciudad suiza. Yo me voy a parar aquí hoy, pero te recuerdo que diariamente en @lavidasuiza por Instagram estoy respondiendo preguntas siempre que me hacen por las historias y posteando también contenido que te puede ayudar mucho si vives aquí y te quieres integrar mejor, quieres comprender mejor todo lo que te rodea, las noticias, qué está pasando con el coronavirus, etcétera, etcétera. Y si estás en el extranjero y estás pensando o ya decidiste venirte a Suiza, vas a comprender mejor el panorama también a través del contenido que te voy a estar dando. Y por supuesto, cualquier pregunta o comentario, críticas, por favor en los comentarios y muchísimas gracias por suscribirse sobre todo y bueno, si pueden darle like y compartir con personas que ustedes crean que van a apreciar este contenido, entonces también se los agradezco.